Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones en salud, éxito, abundancia y muchísima prosperidad para todos ustedes. Pues su servidora, quien les habla, Jennifer López, terapeuta de vida, está acá para darle continuidad a nuestro libro de eh, 52, porque realmente son 52 claves para retomar tus sueños y consolidarlos. Entonces, este libro se llama Un año para cambiar el chip. Me gustó mucho este libro pues estoy compartiendo estas lecturas y cada una de estas claves porque son realmente fundamentales en las cosas que empezamos a vivir en la vida y que quizás de una u otra manera estamos pasando, ¿no? Y cómo llevar cada uno de esos tiempos. Hoy vamos a hablar de un tiempo para trascender, que es lo que compete con la lectura de hoy o corresponde a la lectura de hoy, ese tiempo para nosotros empezar a trascender, darnos cuenta de las cosas que quizás debemos, como digo yo, transformar, ¿no? Y en nuestra clave número 23 dice, si después de tantos fracasos te detienes y no sigues, considera tu trabajo sospechoso, porque realmente no estás siendo un líder, realmente no estás abordando lo que se te presenta en la vida. Entonces, por eso debes darte cuenta en qué áreas debes trascender. Y de eso vamos a platicar más adelante. Hoy quiero que tomen nota de todo lo que se va a decir acá, pues porque definitivamente va a ser importante en el proceso de cada uno para poder determinar realmente cuáles son esas áreas, ¿no? Que deben trabajar y en qué puntos debes enfocarte en tu vida. Dice, estas sencillas creencias harán y te convertirán en ese líder completo. Solo genera acciones cuando hayas seleccionado qué semillas, qué cosas vas a sembrar, a trascender en tu vida, ¿no? Porque en este caso él lo llama semilla, pero yo les diría a ustedes que imagínenselo como eso, como esa semillita que estamos plantando y que sabemos que en un momento va a hacer crecer un árbol, bien sea de flores o de frutos, y nosotros vamos a recoger esa cosecha, ¿no? Entonces, es una parte del trascender en nuestra vida que nos lleva a determinar que podemos ser hermosos líderes, porque el liderazgo parte de eso que podemos compartir, enseñar, transmitir a través del servicio, quizás muchas veces, ¿no? Entonces, él dice acá, hace poco tuve problemas para resolver y en esa conducta de mi nombre me coincidía la identificación de cuántos errores he podido producir en mi vida que me llevan a saber que en mi agenda de vida y en mi entender y en mi licencia encontramos aquello que de una u otra manera hace diferentes tipos de identidad. O sea, esto habla mucho de que yo tengo que aceptar la diferencia, ¿no? Porque, como les decía, creo que en el episodio pasado, no todos tenemos los mismos criterios, las mismas formas de pensar. Entonces, definitivamente eso nos hace tener diferencias quizás en las cosas que hacemos, en cómo nos tratamos, en lo que nos decimos muchas veces. Y todo eso va en parte a las distintas personalidades que podemos encontrar, ¿no? La semilla que podemos plantar nos llenará de muchas satisfacciones ante las adversidades, a ver que hay oportunidades, que hay procesos, que hay información que se necesita para nosotros poder llevar a un feliz término esa semilla, ¿no? Porque vamos a imaginar, y yo acá les voy a hacer una parábola un poquito de esta lectura, que nosotros estamos plantamos esa semillita, pero esa semillita no va a producir un árbol ni nada si tú no la riegas, si tú no la fertilizas, si tú no la cuidas, la sacas al sol, la metes a la sombra. O sea, lleva todo un proceso para que esa semillita pueda generar una planta que luego se va a convertir en un gran árbol y nos va a dar frutos o flores, ¿no? Entonces, en este caso,
es atreverse a entender que tenemos que tener la información, que tenemos que tener el tiempo, que tenemos que dedicarle a esa semilla un momento de nuestro día, de nuestra vida, para que ella pueda producir lo que nosotros queremos recibir, ¿no? Entonces, habla mucho también de ese tiempo, ¿no? Y yo acá recalco mucho siempre el tiempo porque las personas hablan de que no tienen tiempo, de que el tiempo no les alcanza, de que tienen muchas obligaciones, pero no es cuestión del tiempo, es cuestión de cómo yo organizo mis tiempos y cómo yo me busco dentro de ese espacio que se llama vida para yo encontrarme y decir, este momento es para mí, ¿no? Entonces, es importante que entiendas que tienes que formarte, que tienes que tener una información previa, que tienes que llevar un proceso y que eso te toma un tiempo determinado de tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer grandes cosas por ti para poder trascender? Porque qué hermoso es que te puedan recordar desde ese principio tan maravilloso que es decir, qué hermoso de repente se expresan mis hijos ante mí, o mi madre, o la comunidad que me conoce, y todo aquello que puede hablar de mí, ¿no? Como ser, como persona. Entonces allí siempre hay que tener acciones, acciones clave que te lleven a un éxito. Esa semilla debe ser aperturada o plantada para escoger cuál va a ser aquella constancia o aquella perseverancia que tú vas a tener, en dónde estás plantando, qué tipo de semilla estás plantando y qué vas a cosechar de ella, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto y abierto a vivir cada uno de esos procesos para que dentro de tu vida, pues esto se pueda dar de la manera en que realmente tú deseas, ¿no? Que se dé en tu vida. Eh, y esto te lleva a ver que dentro de tu vida hay bendiciones o, o digamos como lo llama el lector acá, o algunas maldiciones, ¿no? Que en este caso son aquellas cosas negativas que nos pueden suceder, pero que dependen mucho de cómo tú quieres trascender, porque tú puedes trascender en tu vida de una forma positiva o de una forma negativa, ¿no? Para ti mismo. Y ahí la clave número 24 nos habla de pensar aquellas palabras que me van a estimular, que me van a llevar y que me van a inspirar, ¿ok? Normalmente nosotros tenemos esa gracia de siempre hablarnos mal, de siempre hablarnos feo, de expresarnos hacia nosotros mismos de una manera inadecuada cuando no estamos en ese camino o logrando los objetivos o las metas que nos hemos propuesto o quizás porque buscamos siempre justificar, ¿no? Muchas veces aquí parte el ego. El ego puede ser, digamos, elevado a que yo quiero ser reconocido por lo que soy, por lo que he aprendido, por la formación que tengo, o en el plan de víctima, ¿no? El pobre, el que no es, el que no tiene, el que no pudo, el que no hubo la oportunidad o posibilidad. Entonces, desde todos los ángulos, el ego es muy dañino. Entonces, es una manera de nosotros visualizar, ¿no? Cómo nos hablamos y qué cosas nos decimos y cómo nos comportamos ante ciertas situaciones que se nos presentan en nuestra, digamos, sociedad, ¿no? En nuestro compartir diario con el común denominador que son las personas que pueden estar a nuestro alrededor. Entonces, dice un párrafo aquí. La guitarra vanguardista usó una imaginación creativa y visualizó un, un abstracto lleno de excelencias y formas de vida compuestas por flores, circunstancia que lo llevó a convertir esto en una semejanza hacia la fe. Abrió su corazón de león y consiguió habilitar para él la predicción de su futuro. Normalmente nosotros tenemos
al principio de nuestra vida una personalidad muy audaz, no le tenemos miedo a nada, no le tememos a nadie, hacemos cosas que muchas veces otros no se atreverían a hacer y solo perdemos esa audacia y el ser vivaz cuando va trascendiendo nuestra vida, ¿no? Cuando vamos aprendiendo o viviendo ciertas experiencias que nos van haciendo sentir temor. Si nos caemos, nos rompemos un hueso, si nos pasa un accidente, empezamos a temer luego, no al principio de nuestra vida. Y muchas personas dicen, pero es que todos nacemos con miedo, con temor. Algo, no, es mentira, todos nacemos siendo muy vivaces, muy audaces, muy capaces y con el trascender de nuestra vida es que vamos obteniendo ese temor, porque nos los van inculcando, porque lo vamos viviendo, porque vamos teniendo esas experiencias y definitivamente entonces eso nos hace ser temerosos, temerosos de las cosas que nos puede pasar. Y suena loco, ¿verdad? Pero ahora intentaremos hacer cosas y pondremos una lista porque hoy les voy a hablar de algunos factores que influyen dentro del miedo. Y es ese propósito el que nos va a llevar a nosotros a trascender, el quitarnos el miedo o atrevernos a saltar con él, ¿no? Y un ejemplo puede ser el nosotros tomar las riendas de nuestra vida, que es algo que nos cuesta muchísimo, porque muchos o están bajo, y suena feo, ¿no? Pero estamos bajo la falda de nuestros padres, estamos allí metidos con ellos, vivimos en su casa, todavía nos ayudan, ya somos adultos y todavía nos ayudan, o estamos bajo las restricciones de un marido, porque es el que nos mantiene, porque yo no hago nada, porque me dediqué a los niños, o estamos en una parte en la cual no sabemos qué hacer con nuestra vida, porque aun cuando nos mantenemos, estamos en casa o de los padres o estamos con una pareja, pero no tenemos una vida propia porque estamos viviendo la vida de alguien más, que en este caso puede ser viviendo bajo las sombras de mamá, viviendo bajo las sombras de papá o viviendo bajo las sombras de una pareja, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué situaciones tú lideras, ok, como persona para poder trascender en tu vida y poder marcar un antes y un después en ella? Entonces, aprecia tu visión, dice, crea tu sueño, trabaja en tu mente y en esas cosas que son necesarias para que tú sigas avanzando. Entonces, ese tiempo de trascender a nosotros nos habla de ¿qué tú has hecho? Hazte una pregunta en tu vida y esta pregunta sería, ¿qué tipo de persona soy? ¿En qué cosas he trascendido en mi vida? ¿Qué tipo de madre tengo que ser? Qué dicha es salir de lo oculto, es estar o ir hacia lo más alto, hacia la elevación, hacia la transformación de nuestro ser, ¿no? Tienes que ver con esa parte en la que yo pongo mis pensamientos y pongo mis ideas a funcionar, me vuelvo creativo, porque la parte creativa espiritual nos dice que en esa parte no hay ego, ¿no? Lo que hay es humildad. Entonces, es una separación de aquello que en mi vida puedo tener, es una separación o in- una necesidad de yo tener, en este caso, eso que yo quiero para mi vida, que yo quiero transformar en mi vida. Debo quitarme el ego, quitarlo de mi vida. Y en este caso es distinguir en lo que yo soy, en lo que yo me quiero convertir, en de qué manera juego conmigo, este juego mental. Si dejo que el ego trabaje mi mente, mis emociones, ¿ok? Tanto mental como físicamente, yo puedo permitir que el ego trabaje en mí o la humildad.
Entonces, ¿qué cosas quiero que trabajen en mí? Qué interesante es poder visualizar sobre cómo yo miro el dinero, por qué no ha llegado a mi vida, sobre cómo puedo saber quién soy yo realmente y cómo puedo ser diferente. ¿Ok? Es el rol en el cual nosotros podemos encontrarnos, porque de repente te dicen, ¿cuál es tu rol? Hay el rol del gordo, el rol de hacer daño, el rol de ver más allá, el rol de atacar, de humillar, de tener una parálisis o de atraer cosas que quiero a mi vida. Entonces, y esto tiene mucho que ver también con el miedo. Con el miedo lo puedo ver de tres formas, como un ataque, como una huida o como un parálisis, como una parálisis. Eh, yo les voy a compartir algo aquí que está relacionado con los nombres, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con uno de mis hijos. Yo tengo un hijo que se llama José Daniel. Y durante toda mi vida yo me preguntaba por qué él era tan atrevido, tan audaz, tan vivaz, le gustaba hacer cosas que a mí me causaban temor. Y era porque él no sentía miedo porque él no había vivido algunas experiencias hasta que, bueno, de niño tuvo un accidente y se rompió la oreja, se la partió en dos pedazos y tuvieron que agarrarle punto. Allí hubo un momento en él en que él sintió miedo al dolor, a las cosas que vivió, ¿no? Y luego le pasaron otras cosas que también lo llevaron a sentir temor, pues tuvo un accidente, se puyó en una rodilla y pues esto le causó una herida y allí vivió otras experiencias, ¿no? Y tuvo temor a los tratamientos, a ponerse inyecciones. Entonces eso le fue dando ciertos temores, enseñándolo a él lo que era el dolor, lo que era sentir temor hacia ciertas cosas. Entonces, ¿qué vida es la que te muestra a través de tus hijos y cómo aprenden el temor, ¿no? Y cómo aprenden a identificar cosas que quizás les gustan o que no les gustan, o que son capaces de vivir o no vivir, o que las tienen ya marcadas como para tener un antecedente ante las cosas que le han sucedido y que definitivamente en su vida pues los van a llevar a ser ellos su propia conciencia, su propia manifestación de memorizar qué cosas quieren volver a vivir y qué cosas no quieren volver a experimentar. Entonces, ¿qué áreas de la vida te dan miedo? ¿Dónde no te hallas y dónde no avanzas? Reconocer muchas veces que nosotros somos temerosos de contar lo que nos ha pasado, las experiencias que hemos vivido y que nosotros somos quienes realmente nos estamos muchas veces engañando o mintiendo, porque definitivamente tú sabes a las cosas cuando eres temeroso, cuando dices mentira, cuando te excusas, ¿no? Y este es otro punto importante. Muchas veces decimos, le mentimos al mundo, pero a ti no te puedes mentir. O sea, yo acostumbro a no decir mentiras porque definitivamente a ti se te olvida, te estás engañando, eres tú mismo, te estás siendo mentiroso hacia Dios porque Dios sabe tu verdad. Entonces, es mejor confrontar, siempre decir la verdad porque quitas esa parte oscura de tu vida, esa parte en la cual, pues, estás, estás empañando lo que realmente tú debes ser, ¿no? Y ahí hablamos de separarte de esa relación eh, muchas veces con tu esposo, muchas veces con tu soledad, muchas veces con tu ego, porque son relaciones que tú debes ser uno, ¿ok? En este caso,
no, darte amor es darle amor a tu pareja, eh, darte tu verdad es que no exista una traición, porque el que habla con la verdad difícilmente va a tener traiciones en su vida. Entonces, esa creencia te lleva a también entender que en esos periodos donde tú estás solo contigo mismo, donde compartes contigo mismo, debe ser único entre lo que piensas y lo que haces. Por eso se dice que solamente seas ejemplo a través de tu propia historia, de las cosas que tú haces. Entonces hay pasos. Hay un paso de aceptación, hay un paso de integración, hay un paso de rendición y hay un paso de perdón, ¿ok? Porque ¿qué para nosotros es la aceptación? Es reconocer lo que nosotros no hacemos o no somos perfectos, ¿no? Yo considero, y siempre se los he dicho y se los seguiré diciendo hasta el cansancio, no existe la perfección, solo existe ser lo mejor que podemos ser cada día. Entonces, en esa aceptación es reconocer que tú tienes cosas ocultas, que tienes que trabajar en ti y que tu cuerpo lo refleja. Yo para nadie es un secreto que trabajo mucho con mi peso porque tengo muchas cosas todavía que mejorar en mí y que se ven reflejadas a través de todo eso que almaceno, porque si estuviera gordita o rellenita, como dicen muchos por allí, por lo que como, imagínense, uy, no como para estar como estoy, pero tengo muchas otras cargas en las cuales yo estoy trabajando. Una es reconocer que puedo ser mejor cada día, que tengo que dejar de trabajar a medias, que tengo que dejar de desperdiciar mi tiempo, que quizás a lo mejor no invierto mi tiempo completamente como debería, porque dejo que me gane la apatía, la flojera. Entonces, son cosas que yo debo trabajar en mí y reconocerlas como tal, estar al servicio. Por eso siempre estoy dando más de mí porque yo tengo que romper con esas barreras, porque esas barreras me ganaron mucho durante larga parte de mi vida y hoy en día pues que yo las reconozco y las acepto, entonces, y las entiendo, porque aceptarlas, entenderlas y ponerlas en práctica son cosas muy diferentes. Entonces, poder permitirme no quedarme allí en el sillón tirada, poder decir, este tiempo que voy a estar allí lo voy a invertir en hacer servicio, en hacer actividades productivas, entonces para mí es importante esa integración, integrarte es poder permitirte ese proceso en el cual pues tú estás al servicio, ¿no? Integrada con lo que estás haciendo, incorporada con tu propósito, con tu misión de vida. Esa rendición es la aceptación precisamente de lo que hablábamos hace un rato. No soy perfecto, no soy esto, pero lo hago lo mejor que puedo. Entonces, aceptar, rendirte ante lo que tú no puedes manejar. El perdón. Cuando entiendes todo el proceso anterior, aceptación, te integra y tienes una rendición, el perdón llega. El perdón llega a tu vida. Entonces, no existe la inacción, existe la acción. Entonces, esto que nos alumbra el camino, esto que nos muestra. Eh, Muchas veces mis defectos o esas cosas que yo considero que no son positivas en mi vida, lo que me está mostrando es el camino para transformar esas cosas que definitivamente a mí no me agradan o no me hacen bien. La oscuridad. Muchas personas le temen a la oscuridad y es porque tienen temor a confrontar muchas áreas de su vida. Entonces, ¿qué te muestra la oscuridad? La oscuridad te muestra esa forma en que tú puedes ir transitando el camino y tú ser la luz para ese camino. Y tú
colocarle luz a ese camino. Entonces, no le temas a la oscuridad, porque la oscuridad te está mostrando la gran luz que tú eres. Acepta, integra, ríndete, perdona. La felicidad es proporcional al tiempo de ocio de tu vida. Mientras más ocioso eres, menos felicidad vas a tener. Entonces, busca tu felicidad, porque si no la vas a transformar en un ocio. Y eso no lo queremos en la vida. La felicidad tiene que ser plenitud, tiene que mantenerte motivado a tu ser mejor ser cada día, ¿no? A hacer realmente eso que tú quieres ser. ¿Qué tiempo te mantienes en tu sombra? Entonces, lo que nadie sabe de ti, solamente lo sabes tú. Entonces, ocúpate de hacer esas cosas maravillosas y positivas. ¿Qué cosas tú sabes de ti que puedes transformar y cambiar? Lo que el mundo dice de ti. Mire, aquí me encanta porque a mí me encanta que las personas me digan cosas para yo poder hacer una retrospección en mi vida y poder darme cuenta de ciertas cosas que a lo mejor yo no veo de mí que pueden ser negativas. Entonces me encanta mucho que me lo digan. Lo que Dios sabe que nadie sabe, ora, reza, medita, conecta con Él, porque Él te va a dar esas palabras sabias, esa forma hermosa y maravillosa de poder trabajar en tu autoestima, en tu autoconcepto, en el dinero, en tu peso, en esas cosas que te llevan a tener un propósito en tu vida y ese llamado, ¿ok? Que es el que nosotros vivimos en cada proceso, porque los llamados nos llevan a vivir etapas y tiempos en nuestra vida y van cambiando, pero el propósito siempre, siempre va a ser el mismo. Entonces, hoy te invito a que aprendas a trascender en tu vida, a ser el mejor ser que puedas ser, que seas ese ser maravilloso, extraordinario y fascinante. Y les doy las gracias por estar acá. Muchas bendiciones y a seguir avanzando en este proceso. Nos vemos mañana. Chao, chao.